Días, noches, queridos estudiantes. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes este espacio en donde quiero que platiquemos acerca de algunos ejercicios que aparecen en el capítulo número 2 de su libro de texto, que es sobre organización de datos. En este caso muy particular sobre los ejercicios 5, 6 y 7, ¿de acuerdo? Yo ya tengo acá mi pizarra en donde yo escribí y no lo hice con los mejores números, pero me disculpo por ello, pero era para ir adelantando. Entonces les cuento, dice acá en el ejercicio 5, en un grupo de 15 niños negros y 20 niños blancos, ¿cuál es la razón de negros a blancos? Entonces para esto primero recuerden que el libro está hecha la primera impresión en 1979, edición en español. Era otra época y los adjetivos que se utilizaban en ese entonces ya no son los que se usan ahora, pero yo los seguiré usando solo para ser leal al libro, ¿verdad? Pero es importante también hacer el comentario que no es políticamente correcto o socialmente aceptable que se utilicen adjetivos como negros y blancos, ¿de acuerdo? Pero vamos a seguir con ello. Solo para términos académicos. Entonces, acá, razón. Miren, tengo acá una pequeña imagen del formulario en donde aparece la fórmula razón, en donde razón me dice que es F1 dividido F2. Aquí es importante aclarar que frecuencia 1 siempre va a ser la frecuencia de lo primero que me estén preguntando y F2 de lo segundo que me pregunten. No en el orden que me dan los datos, sino que es en el orden en que me digan la pregunta y que estas van a expresarla siempre en fracciones o mínima expresión. Entonces, en principio, voy a colocar este un poco más grande y si lo coloco un poquito más grande, vamos a revisar entonces que la frecuencia 1 va a referirse a niños negros porque es lo primero que me preguntan, y la frecuencia de niños blancos es la segunda, en donde me dicen que hay 15 niños negros y 20 niños blancos. Y si me preguntan cuál es la fracción de negros a blancos, sería la frecuencia de 1 partido la frecuencia 2 o dividido, partido o dividido. Al final de cuentas es como una fracción. Entonces, ¿cuántos niños negros hay? 15 dividido 20, que son los blancos. ¿Por qué aparece que un dividido 5? ¿Por qué? Porque yo tengo que estar revisando que debo de expresarlo en su mínima expresión. Entonces voy acá con esto. Voy a explicarlo aquí. Cuando yo quiero determinar que un número tenga su mínima expresión, quiere decir que tanto al numerador como al denominador le debo de sacar, lo debo de dividir y que el resultado de esa división sea un número entero, nada que con decimales. Entonces, lo normal es que yo utilice los números primos. Los primeros números primos generalmente es 2, 3, 5, 7, 11, ¿verdad? Pero generalmente los más comunes son los primeros 3, 2, 3 y 5, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué me refiero con esto de usar los números primos? De que yo vengo y digo, ¿será que el numerador es divisible? O sea, ¿lo puedo dividir dentro de 2 y me da exacto? ¿15 de 2 me da exacto? Pues no. Entonces no es divisible entre 2. Entonces ya ni siquiera paso con el denominador, porque tiene que funcionarme con el de arriba y con el de abajo. O sea, con el numerador y el denominador. ¿De acuerdo? O sea, con la frecuencia 1 y con la frecuencia 2. O sea, la cantidad de casos de niños negros y la cantidad de casos de niños blancos. Entonces, ahora me pregunto, ¿será que 15 es divisible dentro de 3? O sea, ¿lo puedo dividir dentro de 3 y me va a dar exacto? ¿15 o 3? Sí, sí. 15 o 3 es 5. Ahora, 20 es divisible dentro de 3, o sea, 20 lo digo dentro de 3 y me da exacto. Pues no, bueno, entonces no me funciona. Paso con el siguiente número primo. Recuérdense, los primeros primos son 2, 3, 5, 7, 11. Pero con los primeros 3 generalmente funciona. Entonces ahora voy con el 15 otra vez. ¿Será que es divisible dentro de 5? Sí. 15 o 5 es 3. Listo. Perfecto. Probemos con el denominador. 20 dividido 5, ¿cuánto es? 4. Súper. Entonces esta fracción se le puede sacar quinta.
O sea, puedo dividir dentro de 5 tanto el numerador como el denominador y me va a estar dando valores enteros. Entonces 15 dividido 5 es 3, 20 dividido 5 es 4, entonces la fracción en su mínima expresión es 3 cuartos. Y se puede reducir a más, pues ya no más. Porque este tiene tercera, pero este no. Este tiene mitad, este no. Ya no se puede. Esto está ya en su mínima expresión. Entonces yo digo que la razón es 3 a 3 cuartos. ¿Y cómo se debería de escribir? Yo no lo voy a escribir aquí por cuestión de tiempo, pero oigan, debería de escribirse así. La razón de niños negros a blancos es de 3 cuartos. Otra forma diferente de decirlo es, por cada 3 niños negros hay 4 niños blancos. Otra forma diferente de decirlo es que la razón de niños negros a blancos es de 3 a 4. ¿De acuerdo? Estas son las formas correctas para poder expresar las razones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces espero que les haya quedado claro. Voy ahora a checar el siguiente ejercicio. Miren este. Dice, si ocurren 300 nacimientos entre 3.500 mujeres de edad para concebir, ¿cuál es la tasa de nacimiento? Bueno, este no lo vamos a hacer aquí con la pizarra, pero sí lo voy a explicar. Entonces voy a poner este más chiquito y lo voy a colocar. Estas son tasas. Miren, aquí preguntan tasa. Entonces ya es esta parte. Las tasas, tanto las tasas normales, así como esta tasa de nacimiento, como una tasa de cambio, siempre la vamos a expresar en porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso me dice la fórmula, que es frecuencia de casos reales dividido frecuencia de casos potenciales, y lo voy a multiplicar por 100 para que sea eso precisamente una expresión en porcentaje. Muy bien, entonces en este caso los casos reales o la cantidad de casos reales, F casos reales, sería igual a 300, porque me están preguntando tasa de nacimientos. Entonces, ¿cuántos nacimientos realmente ocurrieron? Pues 300 dividido la frecuencia de casos potenciales. Quiere decir que eso se refiere a las 3.500 mujeres en edad para concebir, que no necesariamente tuvieron hijos, pero pudieron haber tenido hijos. Entonces sería 300 dividido 3.500, ¿de acuerdo? 300 dividido 3.500, que corresponde a esta parte. Eso lo divido, lo multiplico por 100 y recuérdense de aproximar bien a 2 decimales, ¿de acuerdo? Bueno, eso de aproximar a 2 decimales lo vamos a explicar ahorita en el siguiente ejercicio, que es el número 7. Dice, ejercicio número 7, ¿cuál es la tasa de cambio para un aumento de población de 15.000 en 1950 y 25.000 en 1970? Entonces es esta parte. Para eso me voy a esta fórmula que está aquí abajo, que es tasa de cambio, es frecuencia o cantidad de casos en el tiempo 2 menos frecuencia en el tiempo 1, dividido la frecuencia o cantidad de casos en el tiempo 1. Realizo esto y luego lo multiplico por 100. Entonces, ¿cuál sería mi frecuencia en el tiempo 2? Mi frecuencia en el, empiezo con el frecuencia en el tiempo 1. Vamos a empezar. Frecuencia en el tiempo 1 sería en el primer momento, cronológicamente. Quiere decir en el más antiguo, o sea, 1950. ¿Cuántos casos hubo en 1950? Hubo 15.000. Miren, y la frecuencia o cantidad de casos en el tiempo 2, o sea, la cantidad de población en el tiempo 2, en 1970 fue de 25.000. Y aquí hablan una tasa de cambio para un aumento, porque ya se dan cuenta que la población aumentó, porque pudo haber reducido, pero en este caso aumentó. Entonces, miren, la fórmula me dice que es cantidad de casos o frecuencia en el tiempo 2 menos frecuencia en el tiempo 1 dividido la frecuencia en el tiempo 1 y por 100. 25.000 menos 15.000 les va a quedar 10.000. 10.000 dividido 15.000 les queda en la calculadora 0.666667 por 100. Entonces ya al multiplicarlo por 100 les va a quedar 66.666666. Pero miren esto, cuando yo quiero aproximar a 2 decimales, yo siempre tengo que observar cuál es el número que aparece en la tercera posición, si yo solo lo quiero dejar a 2 decimales. Si este número que aparece en la tercera posición es 5, 6, 7, 8 o 9,
Entonces yo a este dígito de acá le tengo que aumentar una unidad, o sea, mi respuesta va a quedar 66.67. Pero si este número hubiese sido 0, 1, 2, 3 o 4, no le aumento nada y lo dejo como 66.66. En este caso, como era un 6, o sea, si es 5, 6, 7, 8, 9, desde 5 ya, 5, 6, 7, 8, 9, entonces yo le voy a agregar un número más a ese decimal para que quede 66.67%. Bueno, jóvenes, espero que les haya servido mucho este acompañamiento que quise hacer en este caso con ustedes, ¿verdad? Para que les sirva y les ayude en la práctica de ejercicios.